Así que ya lo saben, yo creo que mucha gente también está poniendo de su parte para que esto continúe. Evidentemente, y eso ya se ha dicho, hay un sector que económicamente está siendo muy golpeado y ahí es donde entra la medida fiscal, el apoyo del dinero del gobierno en caso se necesiten esas transferencias directas. Y sobre ello me voy a permitir un comentario para cerrar con respecto a las AFP de nuevo, porque ha salido un comunicado, bueno, se ha filtrado, me imagino yo que se ha filtrado, con respecto a las utilidades de las AFP. Como ustedes saben, año tras año, todas las empresas, y esto es normal, se reparten las utilidades de una empresa, ¿no? Entonces, las utilidades que se repartan el día de ahora o este año son las utilidades del 2019. Pero estamos en un momento de crisis tan dura que algunas empresas no van a repartir utilidades del año pasado porque están tratando de alguna manera de paliar, ¿no es cierto?, la consecuencia económica de haber paralizado completamente sus operaciones. En el caso de las AFP, no. Las AFP se están repartiendo utilidades del año pasado o de donde sea. A mí no me importa, pero quiero que entiendan el gesto que implica, ¿no es cierto? Sobre todo cuando además se está discutiendo no solamente una reforma total del sistema de pensiones, que yo creo que ahora Martín Vizcarra y su gobierno va a poder hacer casi casi a su antojo con la cantidad de anticuerpos que se han ganado las AFP a puro esfuerzo, para serles sincera, AFPs, bancos, en fin, entidades financieras en general, pero además lo que más indigna, y creo que en realidad varios dirán, bueno, pero es una empresa, está bien que reparta sus utilidades, pero indigna porque las AFP no son cualquier empresa. Las AFP corresponde, ¿no es cierto?, a empresas dentro de nuestra seguridad social que manejan el dinero de todos los peruanos. No es cualquier empresa la AFP. Entonces, un día antes de que el Ejecutivo promulgara este decreto de urgencia por el cual se permite el retiro de 2.000 soles de las AFP a aquellas personas que hayan aportado hasta 6 meses atrás, un día antes de que se oficialice esa medida para darle dinero a la gente que no tiene trabajo ahora y que no está viviendo de nada, ¿qué sucede? Accionistas de Prima AFP acordaron, a través de este documento que se ha filtrado, repartirse utilidades por millones de soles, 145 me parece millones de soles. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, están asegurando su parte antes de pensar en cómo rayos se le reparte el dinero al resto de sus clientes. Yo sé, ustedes me dirán, pero Sigrid, ojo, estos son utilidades, no son los fondos de los afiliados, yo lo sé, pero ellos se reparten utilidades en un momento de crisis, ¿no? Y a mí la verdad me indigna, no digo que esto sea ilegal, no les estoy diciendo que hay que meterlos presos, pero hay que repensar la responsabilidad. ¿Y saben por qué se los comento? Porque mucha gente, muchas empresas se abanderan de esta frase, ¿no? O de este criterio que, de hecho, hasta ahora creo que es prácticamente obligatorio. Responsabilidad social. Responsabilidad social, hago una campaña de reciclaje al interior de mi empresa. Responsabilidad social, ¿no es cierto? Apoyo a los niños más necesitados en el friaje, ¿no es cierto? Responsabilidad social. Entonces, ¿qué sentido de responsabilidad social, díganme ustedes, tiene, ¿no es cierto?, esta empresa que no es cualquier empresa al momento de repartirse esta millonada? Yo quiero que hagamos un cálculo de números. Yo sé que es un ejercicio que a algunos no les parecerá justo, sobre todo a los dueños de las AFP no les parecerá justo, pero a mí me parece más que pertinente, ¿no? Imagínense ustedes, yo estaba revisando, además la indicación ha sido tanta que de hecho otra de las AFPs, ya no Prima, sino la otra AFP peruana, ha decidido postergar su cobro de las AFP. Así de curioso, así de fuerte ha sido la presión. De hecho, se filtró el comunicado, perdón, aquí lo tengo. Prima, Grupo Crédito, perdón, Prima ha sido, ¿no? Prima AFP suspenderá pago de dividendos del 2019. Ha acordado por unanimidad hoy en la tarde suspender el pago. ¿Qué quiere decir eso? Que los accionistas se van a repartir eso después. No quiere decir que no se lo van a repartir. Bueno, de alguna manera lo han suspendido. Eso es lo que han dicho y lo han informado. Entonces, para ser más exacta con la información, Prima es la que ha sacado ese comunicado. Y para hacer el cálculo o el ejercicio que yo les comentaba en términos de dinero, ¿no? Si ustedes suman las utilidades de las dos AFPs aquí en Perú más grandes y que son además que trabajan con grupos económicos peruanos, estamos hablando de unos 173 millones de soles en utilidades, ¿ya? Para que se den una idea, en utilidades, ojo. Si ustedes, entre estas dos AFPs, si ustedes hacen el ejercicio de dividirlo entre 930 soles o entre 930, y ahora les voy a explicar por qué, porque 930 es el sueldo mínimo del Perú, le sale, ¿no es cierto?, que se le podría repartir un sueldo mínimo a 185.000 personas. Más o menos, ese es el cálculo que yo he estado sacando. 930, que no es mucho, no es una fortuna, no son los 173 millones de soles que se las llevan entre los accionistas de las AFPs, pero sí se le podría dar un sueldo mínimo a muchísima gente, como un bono, piénsenlo. Bueno, el bono ahora es de menos, ¿no? De 380 soles. Pero ¿cuánta gente podría hacer de ese dinero una vida en estos momentos, en estos meses que se van a venir? Porque en realidad yo sí creo, y voy a decirlo de manera clara,
esta cuarentena no acaba el 12 de abril, va a extenderse tal cual la conocemos y de repente a partir de mayo se irá levantando gradualmente. Pero cuando les comento que la cuarentena en Wuhan ha durado 11 semanas, a ver, ustedes dense una idea, ¿no? Y China lo ha superado dentro de todo aprendiendo en el camino porque fue el primer país en enfrentarse a la pandemia, pero yo no sé cuánto hayamos aprendido nosotros. Entonces, a mí la verdad me preocupa eh, que se estén tomando este tipo de gestos bastante frívolos y muy fuera de ese dilema moral que deberíamos tener ahora, que es salvar vidas. O sea, no hay una dicotomía económica de o salvo la economía o salvo vidas. Eso no es una opción. Se pueden hacer las dos cosas. Evidentemente va a haber muertos y evidentemente va a haber crisis económica, pero la pregunta es qué tan rápido puedo aliviarlas ambas con las políticas de gobierno que se necesitan. El problema es también cuando las grandes empresas no colaboran, no contribuyen con eso que el gobierno está tratando de hacer para apoyar. Ojo, ojo, no se trata de un enfoque antiempresa, porque hoy en día, más que nunca, los mismos sectores que critican las AFPs también exigen que se le dé recursos a aquellas pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? MIPYMES, como les ha llamado la ministra de Economía. Y la verdad es que ahí yo también creo que está faltando muchísimo más impulso, ¿no? De parte de la economía. Se han anunciado miles de cosas de las cuales se han concretado muy pocas. Entendemos que hubo propuestas más ambiciosas para que se les pueda, no solamente el 35% de la planilla de aquellos que ganan menos de 1.500 soles, sino, a ver, o sea, yo les comentaba a otros países que están aportando prácticamente a pagar el 80% de los sueldos de las personas en planilla, de las empresas, que realmente estén siendo afectadas por la crisis, que han paralizado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no pienso ahí, cuando pienso en las MIPYMES, no pienso ahí solamente en las empresas, pienso en los trabajadores empleados por esas empresas que ahora van a ser de alguna manera enviados a vacaciones forzadas, cosa que es ilegal, pero acá no faltan los vivos, o de alguna manera enviados a casa sin goce de haber, o sea, sin sueldo, en la práctica despedidos, solamente que igual tienen el contrato para amarrarlos, ¿no es cierto?, después de esta cuarentena, cosa que también es ilegal, pero no falta el vivo aquí en nuestro país. Entonces, esas cosas son las que deberíamos preocuparnos, ¿no? ¿En dónde quedó el rollo de responsabilidad social? ¿En su lata de reciclaje? ¿En su campaña publicitaria a través de los medios? Ahora que las papas queman, ¿dónde está ese sentido de responsabilidad social? Yo no hablo de delincuentes, pero sí estoy hablando de personas inmorales, lo voy a decir con esos términos. Y sobre todo para empresas que no son cualquier empresa, sino que son empresas que manejan plata de la gente. Eso creo que yo, eso quería en todo caso desde este espacio resaltar indignarme y compartir la indignación con muchas personas, porque al fin y al cabo les habla alguien que está en su casa, a mí no me falta felizmente y gracias, eh, digamos, gracias a la providencia, he nacido en una familia de clase media y tengo en estos momentos trabajo y puedo estar tranquila en la cuarentena. Hay gente que no. Hay gente, yo critico mucho a las personas que están yendo ahorita a comprar, que pueden abastecerse porque tienen el dinero para comprar para 2 semanas y aún así salen a comprar todos los días. Pero hay gente que no tiene pues el dinero para comprar para 2 semanas. Hay gente que realmente les alcanza las justas. Y tampoco puedo salir a criticar a esa gente que no tiene los mismos privilegios que algunos de nosotros de poder sobrevivir a esta cuarentena. Ustedes no lo ven, no lo sienten porque no tienen a una persona de repente ahí al lado, porque tienen internet, porque tienen redes sociales, pero hay gente que realmente le está pasando mal.